Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, ya 10 pasaditas, estamos ya aquí sentados, espero que todos en familia, que estén varias personas. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes el día de hoy. Hoy tuve el privilegio de poder predicar la palabra de Dios para ustedes. Sé que nos están viendo de varios sitios, desde Bogotá, de Miami, de Atlanta, incluso de Europa nos están mirando en este momento, y obviamente desde sus hogares aquí en Antioquia, en varias partes. Eso me place mucho y qué bueno. Yo quiero empezar el día de hoy con una lectura. Y en estos días de cuarentena nos han llegado muchísimas lecturas, mensajes muy bonitos, y me llamó mucho la atención este mensaje que les voy a leer ahorita. Se titula "No estamos en el mismo barco". Dice así: escuché que todos estamos en el mismo barco, pero no es así. Estamos en la misma tempestad, pero no en el mismo barco. Tu barco tiene unas condiciones y el mío puede tener otras muy diferentes. Para algunos la cuarentena está óptima, momento de reflexión, de reconexión, suave, en chanclas, con whisky o té. Para otros esto es una crisis desesperante, un momento de gran angustia. Para algunos una paz, un tiempo de descanso, unas vacaciones. Para otros tortura, ¿cómo voy a pagar mis cuentas? Algunos están ocupados en elegir series de TV y nuevos aprendizajes y leer varios libros. Otros están preocupados por el pan para el fin de semana o a ver si los fideos alcanzan unos días más. Algunos están en home office desde su casa campestre. Otros están revolviendo basura o rindiendo el mercado para sobrevivir. Algunos quieren volver a trabajar porque se les está terminando el dinero. Otros quieren matar a aquellos que le rompen la cuarentena, pues su casa o su familia hay personas de alto riesgo. Algunos necesitan romper la cuarentena para hacer cola en los bancos, sacar un préstamo o para ir donde un amigo que les va a facilitar dinero. Otros critican las decisiones que se toman y emiten mil comunicados aún sin verificar. Unos tienen fe en Dios, otros esperan milagros. Otros dicen que lo peor está por venir. Entonces, amigos, no estamos en el mismo barco. Estamos pasando por un momento en el cual nuestras percepciones y necesidades son completamente distintas en medio de la tormenta. Y yo lo cambiaría en medio de la cuarentena. Y cada uno saldrá de esta cuarentena de acuerdo a cómo esté. Algunos con bronceado de piscina, otros con cicatrices duras en el alma. Por tales motivos evidentes y por otros invisibles es muy importante ver más allá a lo que se ve por primera vista. No solo mirar, pero más que mirar hay que ver. Y ver más allá del partido político, más allá de la religión, más allá del género, más allá del estrato social y más allá del propio ombligo. No menosprecies el dolor del otro si tú no lo sientes. No juzgues la vida del uno si no conoces la vida del otro. Simplemente nadie es juez. No juzguemos tanto a aquel que pide porque le falta, como a aquel que no apoya porque creemos que le sobra. Pero sostengo, estamos en barcos distintos y cada uno capeando la tempestad a su manera. Y esta reflexión de que estamos en una tormenta, pero que no todos vamos pasando por el mismo barco, o estamos sorteando la tempestad con la misma lancha, la misma barca, me llamó la atención porque es cierto, muchas personas están preocupadas en este momento de cómo está su vida en este momento. Y resulta que las últimas 4 predicaciones en los domingos nos hemos esforzado para mostrar a la comunidad cómo tenemos un Dios que nada se le escapa. Cómo tenemos un Dios que tiene todo controlado, y hablamos de cómo tenemos que presentarnos ante Él, de la misericordia de Él, de la bondad de Él. El domingo pasado el pastor nos habló: y aunque la higuera no florezca, aún así confiaré en el Dios de mi salvación. Y resulta que en Desayuno de Hombres
estamos estudiando Elías. Y me topé con una historia de un pueblo que también estaba en medio de crisis, en medio de dificultades, y quiero contarles esa tormenta por la que pasaba ese pueblo y abrir los ojos especialmente. Yo espero que ustedes de pronto hayan leído Primera de Reyes capítulo 17 y 18, como lo mandamos en las comunicaciones que enviamos estos días. Y de pronto ya saben ustedes de qué estamos hablando. Estamos hablando del profeta Elías en el reino de Acab. Ok, voy a empezar a leer, y resulta que para poder, darles el contexto, les voy a contar de qué se trata. Resulta que nos encontramos en el tiempo de los reyes, cuando el reino del norte y el reino del sur se habían dividido. En el reino del sur había quedado Jerusalén y era donde estaba el templo. Entonces el reino del norte decidió apartarse en ese momento para no propiciar que los ciudadanos del norte bajaran al sur a adorar. Entonces crearon como una otra religión, y eso se fue pervirtiendo de tal manera que cada vez eran más perversos los reyes del norte, los reyes de Israel. Y nos encontramos en Primera de Reyes capítulo 16. A mí me gustaría que en este momento ustedes empezaran a buscar en Primera de Reyes capítulo 16. Sin embargo, voy a tratar que el sistema nos permita leerlo también a nosotros. En Primera de Reyes capítulo 16, en el verso 30, empieza un reinado de una persona muy especial. Resulta que se trataba de Acab, el hijo de Omri. Este rey, digamos que tiene la facultad que decía, se los voy a leer, dice, Primera de Reyes capítulo 16, verso 30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Era muy malo, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam y de Nabat, esos son otros reyes, y tomó por mujer a Jezabel. Jezabel, dentro de la historia ustedes la van a conocer, es una mujer hechicera, malvada, que hacía matar a todos los profetas de Dios, de Jehová. Hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Entonces encontramos el reino del norte dirigido, manejado, gobernado por Acab, y entonces Jezabel se dedica a hacer y a deshacer en ese reino, adorando a Acera, adorando a Baal, y ordenó a matar a todos los profetas de Jehová. En el capítulo 17, en el verso 1, encontramos entonces, aparece Elías. Ustedes se han de acordar de Elías, lo hemos oído nombrar mucho a Elías, y aparece por primera vez Elías, que dice, entonces Elías Tisbita, que eran los moradores de Galad, dijo a Acab. Entonces Jehová le dijo a Elías, ve y te presentas donde Acab, donde el rey, y le dice lo siguiente, verso 1 del capítulo 17, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué le he dicho? Le he dicho, mira, aquí en este reino del norte no va a volver a llover. Y efectivamente no volvió a llover. Efectivamente sucedió que lo que profetizó el Señor se estaba cumpliendo. Y el siguiente paso que vamos a ir nosotros es al capítulo 18, verso 1. Es decir, nos saltamos todo el capítulo 17, dejando a Israel en una completa sequía. Ahora, si vamos a entender un poquito el contexto, vamos a darnos cuenta que en el verso 1 del capítulo 18 dice que habían pasado 3 años. Es decir, el pueblo de Israel llevaba 3 años en completa sequía. ¿Cómo podría ser esto? ¿Cómo podría ser
esta situación para el pueblo de Israel. Por darle un ejemplo, en ese tiempo la tormenta de ellos era la sequía. Y durante 3 años no era muy difícil pensar que había angustia en sus pobladores, que había escasez en sus cosechas, que había muerte en su ganado, que había enfermedades entre ellos, que cada uno de ellos estaba pasando por una terrible tormenta y muy seguramente en un barco diferente. En medio de la escasez, en medio de las enfermedades, en medio de la sequía, en medio del hambre, en medio de la incertidumbre de saber cuándo lloverá, qué incertidumbre que había, cuándo lloverá, se nos empieza a contar la historia en el capítulo 18 y vamos a leer el capítulo 18 del verso 1 y lo vamos a leer hasta el verso 19. Abran sus Biblias, sin embargo vamos a ver si podemos pasar esto por el sistema. Capítulo 18, verso 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: Ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y muy posiblemente podríamos pasar directamente cuando Elías se encuentra con Acab y tiene un encuentro con él, que lo vamos a ver en los últimos versículos. Pero resulta que el Señor permitió que en medio de esa historia se colara otra. En medio de la historia de la escasez, en medio de la historia de la sequía, en medio de la historia de la crisis, de la incertidumbre, se abre una historia de un personaje súper interesante. Yo los invito a que leamos atentamente a este personaje que se llama Abdías. Y vamos a ver si quedan tan sorprendidos como yo con este personaje. Verso 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. El hambre era muy grave. 3. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Entonces Abdías es el mayordomo de Acab, el rey. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso halláramos hierba con que conserváramos la vida de los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve y dile a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué pecado para que me entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no te haya enviado a buscar, Elías. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones y han hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve y dile a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo a dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha dicho a mi señor lo que dice cuando Jezabel mataba a los profetas? Que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve a pan y a agua. Ahora dices tú: ve y dile a tu amo: aquí está Elías, para que él me mate.
Y dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Envía pues ahora, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera que comen en la casa de Jezabel. Hasta aquí es la lectura. Oremos. Padre Santo, yo te doy gracias por permitir que hayan historias como estas en la Biblia, Señor. Permitir que hayan historias como la confrontación que propicias tú del profeta Elías con el rey malvado Acab y su esposa para confrontar el pecado. Pero también te doy muchas gracias, Señor, porque permites que aparezcan personajes como Abdías, personajes que parecen como en la trastienda de una historia, Señor, pero tú quieres que sepamos de ellos. Gracias, Señor, porque nos muestras a un personaje como Abdías, que en la mitad de una crisis, que en la mitad de una incertidumbre, toman unas decisiones que son dignas de ver y de estudiar. Permite, Señor, que este sea un momento bueno y propicio para estudiar tu palabra, para analizarla, para profundizar en ella, para que las personas que están al otro lado de la pantalla, Señor, del televisor, del computador, del teléfono, no importa en qué ciudad estén, tú estés con tu Espíritu Santo llegando a cada uno de ellos, dándoles bendición en este momento y concentración para que los siguientes 30 o 35 minutos seas tú quien les hables y llegues al corazón de cada uno de ellos con esta historia de Abdías. Te amamos, Señor. Amén. Entonces yo les decía que me llamó mucho la atención Abdías. Este personaje es un personaje muy especial, ya que muy seguramente él también, en medio de la sequía, en esa tormenta que llevaba su barca, también muy seguramente estaba llevando momentos difíciles. Porque la sequía era para todos, la hambruna era para todos, y más a él, que sabía exactamente quién era su jefe, que sabía que Jezabel estaba matando a los profetas de Jehová y él era cuidador de la palabra del Señor. La tormenta de él era también una tormenta difícil. Era un momento difícil también para Abdías, si queremos entender cómo estaba pasando Abdías en esos 3 años ahí en Israel. Y aún en medio de esto se aparece, no sé, de pronto Abdías y salva a 100 profetas. Y yo, cuando estaba leyendo esto, dije: oh, wow, ¿y de dónde sale este tipo? ¿De dónde sale una persona que en medio de la crisis, que en medio del hambre, que en medio de contradecir a su jefe, de en medio de todo, va y salva y se pone a los pies del Señor para cuidar su palabra y cuidar a sus profetas, y va y los saca a cada uno de su casa y los lleva a una cueva y fuera de eso los alimenta? ¿Con quién nos estamos encontrando? Porque Abdías no tiene mayor recordación dentro de la Biblia. Porque Abdías pasa a ser como el personaje central, se supone que es Elías y Acab, porque es el enfrentamiento. Pero en la mitad de eso aparece un personaje que como que trascendería en la parte trasera de la historia, y de un momento coge una luz impresionante este señor. ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién es Elías? ¿Quién es Elías que en medio de la tormenta, que en medio de que su barca está como está, en medio de la incertidumbre, aún así, sigue buscando los proyectos de Dios y cumpliéndolos? ¿Quién es ese señor?
que aún en medio de las dificultades saca tiempo para el Señor. Y se la juega por Dios. Y busca a los profetas y los esconde. Y los sustenta quién sabe por cuánto tiempo. ¿Por qué no ha sacado series de televisión de Abdías? ¿Por qué no lo conocemos más? Y yo pienso que el Señor permite en su infinito amor por la humanidad que conozcamos personajes como Abdías, para que nos demos cuenta que aún en medio de la tempestad, aún en medio de las dificultades, de la incertidumbre, de la sequía de ese pueblo, aún en medio de eso hay personas que están dispuestas a jugarse por el Señor, dispuestas a jugarse por su palabra, por preservar su palabra, por seguir los proyectos de Dios. Y yo sé que en las últimas 4 predicaciones nos hemos alimentado del Señor diciéndole: Señor, yo sé que tú me sustentas, Señor, yo sé que yo me puedo venir a ti, yo sé que puedo buscar la paz que hay en ti, yo sé que tú eres el Señor que nos ha salido nada de control, yo sé, Señor, que aunque la higuera no florezca, tú eres el Señor de mi salvación, que la confianza la tenemos en ti. Pero hoy vamos a voltear un poquito la balanza y vamos a ver ¿qué esperaría el Señor de nosotros? Así como en medio de la crisis nosotros buscamos a Él, yo creo que Él también quiere ver cómo le podemos servir nosotros en medio de la crisis. Y vamos a analizar 4 actitudes de Abdías que usó Dios en medio de esa sequía del pueblo de Dios. 4 actitudes de Abdías que usó Dios en medio de la sequía. ¿Qué vio Dios? ¿Qué vio el Señor en Abdías y cómo lo utilizó? Porque a través de Abdías protege a sus profetas, sirve de mensajero y hace la conexión para que Elías pueda denunciar el pecado de Acab. Entonces, ¿qué actitudes tenía Abdías en medio de la crisis? Que el Señor se sirvió de esas actitudes. Y vamos a ver 4 actitudes que tenía Abdías. Y yo de una vez les confieso, yo quiero ser como Abdías. Yo quiero ser como Abdías, que en medio de la crisis pueda servir al Señor. Que en medio de las dificultades, en medio de que mi barca está pasando agua, pueda servir al Señor. Puede ser que mi barca esté pasando poquita agua, puede ser que la tuya esté pasando más agua, puede ser que la tuya se esté yendo a pique, puede ser que la otra esté más alta, pero aún así, cada uno, en medio de la crisis y la incertidumbre, puede servir al Señor. Y yo quiero ser como Abdías. Poder decirle: Señor, así como tú me das, así como tú me alimentas, así como tú me consuelas, así como tengo confianza en ti, así como me das paz, yo quiero servirte. Y vamos a ver las 4 actitudes que utilizó el Señor de Abdías. La primera actitud de Abdías que usó Dios en medio de la sequía fue una actitud de adoración. La actitud de adoración a Dios. Si ustedes se dan cuenta, el pueblo de Dios en ese momento se estaba dividiendo entre dos. El rey que les estaba diciendo: adoren a los Baales, adoren a Acera, tengan estas estatuas, y había destruido el templo del Señor. Y la otra era: vamos a adorar a Jehová, vamos a adorar al Señor de señores. Y dice el texto que Abdías adoraba al Señor desde su juventud. Y la primera actitud que le permite al Señor utilizar a Abdías es que él dice el texto, que él era temeroso de él. Verso 3. Otras versiones de la Biblia dicen que él adoraba con profunda reverencia a Dios, que lo adoraba fielmente y le veneraba. Y es que el Señor usa personas que le son íntimas, que le son cercanas, para revelarse a ellas. Personas que desde su intimidad les permite relacionarse para saber Dios qué tiene para ellas y cómo les pueden servir. Una persona que le adora es una persona que oye al Señor,
que confía en Dios. Y Dios da propósitos a quienes meditan en su palabra. Dios da sabiduría a quienes crean en Él. Abdías, en medio de la crisis del país, en medio de su propia crisis, no dejó nunca de perder esa intimidad con Jehová. La crisis y los momentos de incertidumbre y de soledad no lo alejaron del Señor. Él conscientemente estuvo cercano y temeroso y profundamente íntimo con Dios. Verso 3. Y es que la crisis pareciera que cambia las rutinas y que solamente me concentre en el agua del barco que se me le está entrando a mi barca. Las crisis pueden llevarnos a apartarnos del Señor. Y las crisis nos cabe la posibilidad que solamente nos concentremos en ver cómo entra el agua a nuestra barca. Solamente veo noticias, solamente veo a los amigos, me cambia la rutina. La cuarentena me cambia la rutina. ¿Y la intimidad del Señor dónde está? Usualmente, en los días normales, cuando no había cuarentena, las rutinas eran básicas. Me levantaba, meditaba la palabra, devocional, me baño, me visto, y es como ya uno va cogiendo, ¿cierto? Yo les confieso, hay un momento difícil en mi vida, en mi relación con el Señor, y es cuando voy a vacaciones, porque uno dice, voy a tener vacaciones, por fin voy a hacer mi devocional más largo, por fin voy a poder leer más el libro de la Biblia, y en vacaciones a veces uno como que se relaja. Y creo que pasa lo mismo en los momentos de crisis o en el momento de esta cuarentena, o que le podía estar pasando. Abdías en medio de la tormenta o la sequía por la que estaba pasando. Pero Abdías nos muestra que el Señor vio que él era un hombre temeroso y que desde la juventud estaba con él. Y que no permitió que en medio de la crisis lo sacara de foco. Entonces, tener una actitud de adoración en medio de la crisis debe ser fundamental para poder servirle al Señor y para ser usado del Señor. Para que el Señor nos use, debemos de tener una actitud de adoración a Él. No podemos permitir que el agua que se nos está entrando nos desvíe de la atención que debemos de presentarle al Señor. Yo no sé ustedes, pero esta cuarentena me está dando muy tocado. ¿Por qué? Porque resulta que yo estoy ya cercano a tener la pensión, ¿cierto? Y en la pensión uno dice, no, cuando yo reciba mi pensión va a ser el momento donde ahora sí va a poder hacer los devocionales largos, voy a servir en la iglesia, para ese momento voy a leer la Biblia, y va a ser un momento muy especial con el Señor. Y me estoy dando cuenta que ahorita que tengo tiempo en estos 30 días o 20 días que llevamos acá guardados, ninguna de esas cosas ha pasado como yo las imaginaba cuando tuviera tiempo. Me estoy dando cuenta que la crisis me está agobiando y que la oración al Señor de pronto pasa a un segundo lugar. Pero Abdías me está mostrando que ese no es el camino. Que ese no es el camino si yo quiero seguirle. Que ese no es el camino si yo quiero servirle. Que ese no es el camino si quiero realmente obtener la paz y la confianza de Él. Que la intimidad debe estar más cercana aún en este momento. Abdías me está mostrando que la actitud de adoración debe permanecer en medio de la tormenta. Yo te pregunto hoy, ¿qué actitud tienes hoy frente al Señor? ¿Tienes una actitud de adoración, de cercanía, de escucharle, de oírlo, de poder decir, Señor, úsame en medio de esta tormenta? Señor, yo quiero ser usado por ti, Señor. Quiero ser tu siervo, quiero servirte.
¿Eso lo estamos diciendo hoy? Yo esperaría que sí. Yo esperaría que sí. Yo esperaría que sea un momento especial en nuestra relación con Dios de estar juntos, de que el Señor nos abrace, de estar con nuestro Papá Dios. La segunda actitud, bueno, entonces la primera, ¿cuál es la actitud de adoración? La segunda actitud que de Abdías puso Dios en medio de la crisis fue una actitud atenta. Una actitud atenta. ¿Por qué colocó actitud atenta? Vamos a ver los versos 3, 5 y 6. 3, 5 y 6. Una de las cosas que me llama la atención es que esta historia no se trata de un profeta que en medio del reinado de Acab decidió él, como estaba escondido y apartado y cuidando la palabra del Señor, coge a otros profetas y los guarda y los sostiene. No. Me llamó mucho la atención la posición que tenía Abdías como mayordomo de Acab. Me llama mucho la atención porque él, en medio de la posición que tenía, estuvo atento, con los ojos abiertos, a ver desde ese punto donde estaba sirviendo a sus jefes, aún desde ese punto, y cumpliendo a cabalidad, porque se nota que Abdías, que era un hombre de confianza de acá, aún desde allí sirvió al Señor, porque estuvo atento a ver en dónde, desde su cargo que ostentaba, cómo podía trabajar en el proyecto de Dios. Abdías, en medio de el cargo que ostentaba, pudo muy seguramente conocer con antelación las malas intenciones de Jezabel de matar a todos los profetas de Jehová. Y conociendo eso, y porque estuvo atento a ver dónde podía servir al Señor, porque estuvo atento, pudo salvar a 100 de ellos. Fue la atención y el cargo que ostentaba que le permitió vincularse al proyecto de Dios. Y esto me llamó mucho la atención, porque Abdías no se valió de la crisis para decir, no, yo estoy en medio de esto, ya me toca quedarme aquí quieto, yo no puedo hacer nada, ya por más que yo sea temeroso del Señor, entonces yo mejor me quedo quieto. No, él utilizó el cargo que ostentaba, la situación que tenía, el conocimiento que sabía para poder vincularse a los proyectos de Dios. Y otra cosa que me llama mucho la atención, es que a pesar de que también estaba en un barco de manera dificultosa, porque sabía que tenía unos jefes que si sabían que él era cristiano lo iban a matar y lo iban a degollar como los otros profetas, aún así, sabiendo la incertidumbre que tenía, sabiendo que había hambre en el reino de Israel, sabiendo que había sequía, que se estaban muriendo los animales, que las plantas no florecían ni había frutos, aún en medio de eso, decidió no solamente mirar a él y decir, ¿sabe qué? Yo estoy bien, yo estoy en un cargo que me sirve, estoy calladito, si me quedo quieto, no me pasa nada. No. Abdías toma la decisión de no solamente mirarse a él, y como dice la frase, mirarse el ombligo, sino decidió mirar más allá. ¿Dónde podía él ayudar? ¿Cómo se podía vincular? Utilizando el sitio donde Dios lo había puesto como mayordomo del rey. ¿Cómo se podía vincular al proyecto de Dios desde ese cargo? ¿Cómo se podía vincular a Dios aún sabiendo de las dificultades que eso le traía? ¿Cómo podía él mirar hacia afuera y ayudar a otros
vinculándose al proyecto de Dios, para que la palabra del Señor preservara, porque ustedes saben que en ese momento la palabra de Dios llegaba a través de los profetas. Y lo que hizo Abdías es: yo preservo la palabra de Jehová y guardo a estos profetas. Lo que hizo Abdías en ese momento fue un acto por el Señor, para vincularse al proyecto de Él, para que la palabra de Él no escaseara, para que la palabra de Él se preservara, para que ¿sabe cuánto se podría demorar una persona en conocer la palabra de Dios? Acuérdense que en ese momento no había libros y la tradición se pasaba de boca a boca. Era una vida aprendiendo del Señor, de las leyes del Señor. Cada persona era fundamental para la proclamación de la palabra de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, Abdías decide no solamente decidirse en su cargo, ver cómo se vincula el proyecto de Dios, cómo hago para proteger la palabra de Dios, cómo hago para propagar la palabra del Señor, cómo hago para que la palabra de Dios siga su curso. Si no fuera de eso, Abdías, pese a que podía estar en un barco mucho más cómodo que los demás, decidió que el barco de él iba a sostener a otros barcos. Él decidió eso. Él decidió que era un momento oportuno para que la palabra de Dios corriera. Y las crisis se presentan para eso. Y en tiempos de crisis, en tiempos de cuarentena, en tiempos de coronavirus, es de pronto los tiempos donde la barca de los demás empieza a hacer agua. Y necesitan en este momento una llamada. No te puedes quedar mirando tu barca. No te puedes quedar mirando que sacar el agua de tu barca sin ver la barca de los demás y sin ver la necesidad que tienen los demás. Es el momento de ver y entender, de acuerdo a la cercanía que tengas de Dios, qué planes y a qué programas y qué propósitos tiene Dios en tu vida para que la palabra de Dios sea propagada aún en momentos de tormentas, aún en momentos de cuarentena, aún en momentos de crisis. Hoy es el día. Hoy es día para vincularnos. Esto se puede desarrollar de muchas formas. Miren, por ejemplo, en el desayuno de hombre estamos teniendo el desayuno. Estamos reuniéndonos 44, 45 hombres cada martes, pero coincidencialmente el martes pasado se vincularon desde Estados Unidos, se vincularon desde Bogotá, de otras ciudades, personas que no tenían la oportunidad de estar en el desayuno. La crisis está abriendo las posibilidades de que la palabra del Señor se propague. Es el momento de actuar. Es el momento de aprovechar la situación en la que estamos, en el barco en el que estamos, y ver las necesidades de los demás en cuanto a la palabra, e ir por ellos. E ir por ellos, por la palabra del Señor. Hay profesiones, si te toca salir, que puedes impactar. ¿Qué tal si te toca salir y cada vez que te toque tener un contacto con alguien, lleves un versículo, una notica del Señor que diga: Dios está al mando de esto. Dios te ama, confía en Dios. Hoy es día de tener actitud atenta, ver qué se está moviendo, sacar la cabeza y no solamente concentrarnos en nuestra crisis, en mi barca, en mi agua que se está entrando. Hoy es día también de servir al Señor.
Si este señor, si Abdías en medio de la crisis lo hizo, es un ejemplo y quedó en la Biblia porque quería el Señor que supiéramos de él, de cómo había actuado en medio de esa sequía. Ya tenemos dos actitudes, adoración y atención, una actitud atenta. La tercera actitud de Abdías que usó Dios en medio de la sequía fue la actitud de entrega. Entrega. Y lo va a sacar del verso 4. El verso 4 dice que Abdías, cuando supo que iba a matar a los profetas, fue por 100 de ellos y los sacó de 50 en 50 y los sostuvo con agua y pan. Imagínense ustedes nada más lo que significa ir a buscar a cada uno a sus casas. Imagínense lo que significa cuadrar la logística para que vayan 50 personas a una cueva. Imagínense la logística, lo que significa alimentar a esas 50 personas durante 3 años. La actitud de entrega es cómo estoy dispuesto yo a no pensar en mí, sino a pensar en los otros. ¿Cómo estoy dispuesto yo de salirme de mi zona de confort? Aquí en mi casa, con mi mucho o poquito mercado, con mi provisión grande o poquita, con mi barca entrando o no entrando agua, para poder mirar a los otros. ¿Cómo me salgo yo de la zona de confort? ¿Cómo hago yo para que la crisis que aviva la egolatría, que aviva el egoísmo, toda crisis aviva el egoísmo, no llegue a mi vida y yo pueda mirar hacia afuera y poder cuidar la palabra de Dios? Dios nos hace saber de personas como Abdías que aparezcan en su palabra y que a pesar de la crisis, aún así miran más allá y a pesar de dificultades salen de su zona de confort y se preocupan por ayudar a otros. Dios utiliza Abdías para mostrarnos el sacrificio que hay que tener por otros, la capacidad que hay que exponer su vida, recursos y tiempo para proteger y preservar y difundir la vida de otros en pro del proyecto de Dios. Y es que Abdías salió de su zona de confort. ¿Cuál es mi zona de confort hoy? Mi zona de confort, como le digo, llamo confort, no significa que tenga todo. Confort no significa que no esté sufriendo por las deudas, que no esté sufriendo por mi negocio, por la enfermedad, por la preocupación de mi mamá, la preocupación de mis hijas. Eso no es confort. Salir de la zona de confort es ver más allá de esas preocupaciones que tengo, de la escasez de dinero, de la escasez de mercado, de la escasez de recursos, de la preocupación porque me sacaron del trabajo. Aún así, porque Abdías estaba en una preocupación similar. Es que Abdías no estaba en el momento mejor de su vida para poder decir que no, lo que pasa es que él estaba sobrado. No, llevaban 3 años sin agua y todos los días su vida corría peligro al salir a alimentar a esos profetas. Él no estaba en las buenas y aún así lo hizo. Entonces nosotros tenemos que, aún en medio de las dificultades, en medio de lo que el Señor nos da y donde nos puso, en la barca que nos puso, aún así debemos de saber que hay otras personas que nos pueden necesitar. Y no estoy hablando necesariamente de recurso económico. A veces una sola llamada para una persona que está sola es fundamental para que no tenga depresión. A veces solamente compartir la palabra del Señor con personas que están desesperadas pueden evitar suicidios, pueden evitar tragedias. El solo hecho de compartir una llamada
una videoconferencia, un Zoom como ahora lo están haciendo, con alguien lejano, le puede cambiar la vida a esa persona. No estoy hablando de dar. Ahora, si tienes forma de dar, hay que dar. Si tienes forma de ayudar, hay que ayudar. En ese momento en la iglesia se están debatiendo muchas familias. Creo que son más de 60 familias que están sufriendo por el mercado diario. Si te quieres vincular a esta labor también, comunícate con el pastor Álvaro, con Dorito. Ellos son los encargados del Departamento de Misericordia y de coordinar las consignaciones que vayan directamente de tu cuenta a la cuenta de las personas necesitadas. Ellos saben quiénes son. Hoy es el momento de dar. Hoy es el momento de entrar de la entrega. Hoy no es el momento de solamente mirarnos nosotros y qué tan tristes somos y qué pobrecitos somos. No. Abdías también era triste y pobrecito. Y aún así vio, y aún así miró, y aún así ayudó, aún así hizo todo lo que tenía que hacer, y el Señor nos muestra eso. Hoy es día que nosotros saquemos la cabeza como siervos de Dios para servir. Y se puede ser altruista y dar, pero es diferente si tú acompañas los sacrificios que haces con la palabra de Dios, porque es el momento de evangelizar, es el momento de enseñar, es el momento de apoyar hermanos, es el momento de compartir devocionales con personas. Hay que salir de la zona de confort. Perdóneme que lo utilice la palabra confort, pero hay que salir de nuestro espacio para poder mirar a los demás. El sacrificio de la cuarentena no solamente es lavar loza y trapear. Mire cómo tengo las manos ya de tanto lavar la loza. No. Es desacomodarse para ver cómo entramos en el proyecto de Dios. Cómo el Señor nos muestra las necesidades, cómo nos muestra a quién debemos de llamar, cómo nos muestra cómo debemos de acompañar, qué debemos de hacer, a quién debemos de darle. Cómo el Señor nos muestra por qué no iniciamos unas charlas bíblicas a través de Zoom para nuestra familia, para nuestros amigos. Cómo no podemos enseñarle a hacer el devocional a alguien. Cómo no apoyar a los demás. Entonces ya tenemos la tercera actitud. La primera, actitud de oración. ¿Cierto? La segunda es una actitud especial. Es una actitud que debemos de mirar a los demás. Y la tercera es una actitud de entrega. De entrega. La última actitud que utilizó Dios en medio de la sequía, Días, era la actitud resiliente. Abdías, en el verso 16, si ustedes se acuerdan de la narración, dice, en el verso 3 dice, Abdías, ¿qué hizo? Era digamos, adorador del Señor, y por eso fue y buscó a los profetas, los cuidó, los alimentó y todo eso. Cualquiera diría, no, Abdías, grande, chévere Abdías, lo hiciste muy bien, buen siervo fiel, en lo poco lo hiciste, en lo mucho te pondré. Pero resulta que la historia se desarrolla y el Señor permite que Abdías se contacte con Elías. Y Elías le dice, ¿sabes qué? Yo necesito que me hagas una cita con tu jefe, con Acab. Y Abdías le dice, pero un momento, Elías, por favor, no me pongas en esa situación tan incómoda. Porque si Acab me ve y me dice, y sabes que me encontré contigo, el que predijo, el que profetizó que íbamos a estar 3 años sin lluvia, lo mismo que me dice es, ¿lo mataste? No, entonces yo te mato. Si me dices que yo me encontré con él y después y cuadra una cita y usted no va, me mata. Abdías estaba preocupado y todos dirían, no, pero es que el Señor también, Dios, ¿por qué permite que si él ya hizo, si él ya no era suficiente con alimentar los 100 profetas?
¿Por qué hay que arriesgar más la vida? ¿Por qué hay que ir más allá? La resiliencia implica reestructurar los recursos en función de las nuevas circunstancias y de nuestras necesidades. De esta manera, las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades que les ha tocado vivir, sino que dan un paso más allá y utilizan las situaciones para crecer y desarrollar nuevas tareas. Dios le pone una nueva tarea a través de Elías, Abdías, y le dice: muy bien, ya lo hiciste con los 10 profetas, pero quiero que hagas esta otra nueva tarea. Quiero que hagas otra tarea para mí, Abdías. Y Abdías entendió entonces que para servir al Señor siempre se abren nuevas oportunidades. Siempre hay nuevos campos donde se puede trabajar para el servicio del Señor. Siempre tenemos nuevos chances de agradarle. Aún en medio de que la barca esté haciendo agua, aún se abren ahí en medio de la tormenta o en medio de la sequía, como la tenía Abdías, las oportunidades para poder servirle al Señor. Y es posiblemente ahí cuando se necesita reinventar y hacer un nuevo empeño en el servicio a Dios. Es la reinvención de las tareas, el servicio más allá de lo que pensamos que podemos dar. Estoy convencido que al Señor le gustan los siervos que se reinventan y que en pro de seguir el plan que ellos tienen, se reinventan cada día para trabajar por Él. Mire, por ejemplo, la historia de Abdías. Tiene esto y ahora dice: ¿sabes qué? Quiero que ayudes, te voy a cambiar los planes, haz esto también. La historia de Pablo, si ustedes anoten por ahí en una esquinita, Hechos 15:38. Pablo tenía en los viajes de Pablo tenía la idea de ir con Bernabé a predicar a determinados sitios. Y en el 15:38 de Hechos, ¿qué sucede? Le cambian los planes a Pablo y le dice: ¿sabe qué? No vas con Bernabé. Y después de eso, ya está en el capítulo 16:6 de Hechos, dice: Pablo en su cabeza dice: yo quiero ir a predicar la palabra al Asia. Y el Señor dice: ¿sabes qué? No vas a ir al Asia, vas a ir al otro sitio, te cambio de planes. Y el Señor quiere que seamos resilientes y que estemos convencidos que siempre tenemos nuevas tareas y nuevas etapas que tenemos que reinventarnos para seguir en servicio de Él. Tenemos nuevas circunstancias en que debemos nosotros de servir al Señor. Y es en estas nuevas circunstancias que tenemos que empezar a mirarnos nosotros mismos. Porque muy posiblemente algunos de los que están escuchándome aquí hoy digan: no, lo que pasa es que yo ya sirvo en la iglesia. Ya, Señor, ¿qué más quieres de mí? Yo estoy en medio de las dificultades, en medio de la barca, y yo aún así, mira que yo soy el director de Desayuno de Hombres, mira, Señor, que yo estoy aquí en medio de esto, y yo estoy haciendo esto, yo ya estoy predicando, yo ya estoy haciendo esto, yo ya di 2 mercados, y el Señor de pronto te está diciendo: ¿sabes qué? Yo quiero que hagas otra cosa. Pero Señor, sí, tienes que reinventarte. Vuelvo y le leo la definición de resiliencia. Implica reestructurar nuestros recursos en función de nuevas circunstancias. ¿Qué nuevas circunstancias nos pone Dios para poder funcionar? De esta manera, las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades, sino que les ha tocado vivir la barca, la cuarentena, sino que van un paso más allá y utilizan esas situaciones nuevas, la cuarentena, las dificultades, el encerramiento o lo que sea, para desarrollar y crecer en nuevas tareas. Cuando Abdías funcionó de nuevo, dice: Señor, sí. Y fue Abdías el que logró que Elías se encontrara con Acab para que Elías le denunciara el pecado miserable que estaba cometiendo de idolatría. Y el Señor nos permitió
ver a un personaje que pasaba desapercibido por ahí, en medio del hambre, de la hambruna, de la escasez, de la falta de alimentos, y nos lo muestra así. ¡Wow! Miren a Abdías, que aún en medio de las dificultades me sirve, hace que se proteja la palabra del Señor, que se propague, cuida de la palabra, está cercano a mí. Es un hombre con actitudes que yo quiero tener en cada uno de ustedes. De pronto nos está diciendo una actitud de oración, una actitud de atención para ver en dónde estoy, cómo puedo ayudar, cómo puedo desempeñarme, una actitud de entrega, de quitarme lo que tengo para poder dar a los demás en pro de la palabra del Señor, y una actitud resiliente de poder pasar de este servicio a este, y cómo me invento, ¿qué más hago, Señor? Como les dije, habíamos visto cómo el Señor nos cobijaba, nos protegía, nos daba fe, nos daba paz, nos daba tranquilidad, nos daba de todo. Hoy la predicación es: nosotros también tenemos que hacer para el Señor. Nosotros también tenemos que servir al Señor, aún en medio de las dificultades. Y voy a terminar ya. Y voy a terminar preguntándoles: ¿qué actitudes tienes tú para servir hoy a Dios? ¿Te has preguntado si el Señor te necesita en estos momentos de dificultades del país, de la nación? ¿Te has preguntado cómo puedes servir a tu Señor en la mitad de estas dificultades? ¿Eres íntimo con el Señor? ¿Estás dispuesto a mirar más allá, a estar atento? ¿Estás dispuesto a entregar, a dejar el egoísmo a un lado y dar y entregarte sacrificialmente? ¿Estás dispuesto a asumir nuevos retos, nuevas tareas? Reinventarte como cristiano, como servidor del Señor en estas dificultades. Yo te invito a que oremos. Yo te invito a que oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por este día tan lindo, por este domingo tan hermoso que tú nos das, de poder venir a tus pies a oír tu palabra. Gracias porque nos permites en la mitad del entramado de personajes que de pronto pasan desapercibidos, que nos muestres la relevancia de personajes que trabajan en pro de tu plan de salvación para la humanidad. Permítanos, Señor, vincularnos, no solamente a pedirte y por la mañana levantarnos y orar solamente a pedirte, sino también nosotros decir: Señor, quiero servirte aún aquí, en medio del encierro, en medio de la cuarentena, en medio de la crisis, en medio de las dificultades, en medio de la ansiedad, en medio del miedo, en medio de la incertidumbre. Te quiero servir, Señor. Señor, permítenos. Háblanos al oído para saber cómo quieres tú que nosotros te sirvamos. Háblanos al oído para saber qué quieres tú de nosotros, porque es nuestro anhelo servirte, Señor. Queremos servirte, Padre Santo. Yo te pido, Padre, que todos los miembros de la comunidad hoy hayan sido tocados por ti, Señor, por tu Espíritu Santo, y que se despierte una hora de servicio, una hora de vincularnos a tu proyecto, de no pensar que esta cuarentena nos quite las rutinas de estar cercano a ti y de poder vincularnos a ti, sino por el contrario, que sea un momento de mayor unidad como comunidad. Que todas las reuniones que podamos tener por Zoom o por cualquier medio, Señor, sean las más concurridas, en el momento donde más te podemos estar más cercanos a ti. No podemos permitir que las rutinas nos separen de ti, Señor. Yo te pido, Padre, que hoy seas tú quien nos ministre. Que seas tú, Padre, quien estando con nosotros nos lleve a los pies tuyos, a tu servicio. Gracias, Señor. También quiero pedirte hoy por las personas que en medio de estas dificultades
Su barca está pasando por momentos difíciles. Y ya que vamos a terminar, Señor, quiero pedirte por cada una de las personas que no saben en este momento decir, Señor, mira cómo estoy, aún en medio de las dificultades, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo hago yo para servirte? Padre, háblales a ellos. Primero dales paz, dales tranquilidad, pero también háblales para que sepas que tú estás con ellos, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Y antes de terminar, yo quiero decirles que después de esto, después de esta predicación, sigue el tiempo de los niños. No se lo pierdan. No se desconecten ahorita. No se desconecten. Y quiero decirte, Padre, que queremos que vengas por segunda vez. Estamos anhelando tu venida, Señor. Por eso entre todos queremos decirte Maranata. Que Dios los bendiga y muchas gracias.